En adopción el primer cambio ¿Cuál es? que el código lo incorpora, cuando el código anterior, el código de Vélez-Sarsfield, no traía el tema de la adopción. Uh-huh. La adopción vino incorporada después en la década del 90, pero Vélez-Sarsfield no lo consideró porque decía que antes no se usaba, que eran los hijos de crianza, simplemente, sí. Entonces no se trata. En este nuevo código, la adopción está incluida y cambia la mirada, que es lo que hablábamos un poco relacionado a los menores del tema pasado. Uh-huh. Cambia la mirada en el sentido que no habla más de la necesidad de las personas de tener hijos, sino de los niños de tener una familia. Sí. Entonces, los 3 ejes del cambio en esta reforma, para mí importantes, son el reconocimiento del niño como un sujeto de derechos. Por eso ese niño, por ejemplo, a partir de los 10 años tiene que prestar su consentimiento para ser adoptado. Ajá. El estado de adoptabilidad, que esto es una incorporación nueva de la ley. ¿Cómo es eso? Que este estado es una declaración que hace el juez, o sea, se toma por medio de una resolución judicial y es cuando se dan todas las condiciones para que un niño sea adoptado. Antes, con la ley anterior, era un poco confuso y se esperaba hasta el estado hablar del estado de abandono. Entonces pasaba que menores que estaban en institucionalizados, si recibían una visita al año, se consideraba que no estaban abandonados. Entonces pasaban mucho tiempo esperando ese estado de abandono para poder ser adoptados. Hoy la ley habla de un estado de adoptabilidad que lo resuelve el juez y que se va a producir, cuando un menor es entregado en adopción por sus propios padres, la entrega en adopción siempre a través de tribunales. La ley prohíbe ya, y el código lo prohíbe, la entrega directa, ya sea por escritura pública o contrato privado, de los niños, o sea que eso no se puede hacer más. También parte de que los niños no son objeto de un contrato, sino que son sujetos de derechos. Uh-huh. Entonces, atado a eso, esas entregas no se pueden hacer. Si los padres deciden darlo en adopción, será a través de tribunales del juzgado correspondiente quien recibe a ese niño y después declare su estado de adoptabilidad y pueda ser entregado en adopción. Uh-huh. ¿Sí? La otra condición que puede darse para que un niño sea declarado en estado de adoptabilidad es que no haya forma de revincularlo a su familia de origen, o sea, cuando los nenes son abandonados, entonces no se puede saber quiénes son los padres, pese a distintas investigaciones que se deben hacer en un plazo de tiempo, y al no poderse determinar de cuál es su familia de origen, lamentablemente también se declara ese estado de adoptabilidad. ¿Siempre se intenta eso? Siempre se intenta, la ley dice. ¿A la familia de origen? Primero de saber quiénes son. Estamos hablando en el caso en que no se sabe. Los nenes que se encuentran en la basura, el nene que se encontró en la puerta de una iglesia, ese nene que uno a veces no puede determinar de quiénes son, la ley exige que se haga el intento de encontrar a su familia de origen, pero cuando no se puede, es la condición para declararlo en estado de adoptabilidad. Y la tercera opción es niños que tienen familia de origen, pero que pese a las tratativas de que se queden con su familia de origen, esto no es posible. La ley incluso establece un plazo de 180 días, prorrogable por 180 días más, en la cual se tiene que intentar que ese niño se reincorpore a su familia de origen, ya sea porque falleció la mamá y se tiene que quedar con una abuela, con un tío, pero a veces, pese a eso, pese a tener familia, no hay quien se haga responsable y el menor también va a ser declarado en estado de adoptabilidad. ¿Sí? Entonces es el primer cambio grande de la ley, porque antes no estaba tan claro cuándo un menor podía ser adoptado. Y eso hacía que pasaran mucho tiempo esperando esa condición para poder incorporarse a una nueva familia. Ahora teóricamente están. Ahora teóricamente están los pasos claros y está la resolución previa de un juez que va a decir, este menor está en estado de adoptabilidad y ya ingresa al sistema propio de la adopción. O sea, va a poder ser entregado en guarda provisoria, que eso también es un cambio, porque también establece un plazo máximo la ley ahora de 6 meses. El proceso de adopción tiene 3 puntos, vamos a decir. Sí. Uno es ser declarado en estado de adoptabilidad. El segundo punto es ser entregado en guarda provisoria a una familia que te quiera adoptar. Sí. Y el tercer punto es el juicio propiamente de adopción.
esta guarda provisoria que tienen los niños que son entregados a una familia que espera adoptarlos, la ley establece ahora que no puede exceder de 6 meses. ¿Y antes eran 2 años? Un año un año y se extendía un poco más. O sea, con todo lo... Entonces, hoy, al haber un límite claro determinado por el Código Civil, hace que el proceso se acorte. Si bien se incorpora este paso de estado de adoptabilidad, pero creo que los pasos de la adopción se van a flexibilizar, van a ser más simples y un poco más acelerados. ¿Y esto es de ahora en más o también a las familias que antes estaban en este proceso? Si vos estabas en el proceso en el sentido de que estabas inscripto en el Registro Único de Aspirantes de Adopción, sí, se van a aplicar los plazos. Si vos estabas con un menor entregado en guardia adoptiva, también se va a aplicar el acortamiento de plazos. No vas a tener que esperar, o sea que es para todos. Sí, sí. Y bueno, por último, el tercer eje de esta ley es lo que hablábamos de que los niños no se pueden entregar más de forma directa por medio de contrato o escritura pública. La prohibición expresa, al estar en el Código Civil, antes estaba en la ley de adopción. Y eso implicaba que se hiciera por todas las otras trabas que había antes, a lo mejor. O por la no legalización de un montón de cosas. Yo creo que antes se hacía porque era muy dificultoso acceder, porque, bueno, vuelvo a repetir, primaba el deseo de ser padres y no los derechos del menor. Entonces, bueno, se producían todos estos hechos. ¿Y cuál era el problema? La mayoría de las provincias se adhirieron al sistema de la ley que establece el Registro Único de Aspirantes de Adopción. O sea que si vos no estabas inscripto como aspirante a adoptar, no podías tener un menor en guarda para adoptar. Pero hay provincias que no se adhirieron a este sistema, como varias provincias del norte. Entonces en esas provincias seguía habiendo este tema, que bueno, si bien es muy bueno a veces porque los niños van a familias realmente que los quieren, a veces se prestan para otro tipo de comercio con los niños, que no es lo adecuado, lo ideal, ni lo que se pretende bajo ningún punto de vista. Tratar al niño como una mercancía que puede comprar y venderse. Pero creo que este acompañamiento que va a hacer la ley de la flexibilización y la incorporación en el código que va a exigir a las otras provincias a llevarlo a cabo, va a hacer que el proceso sea más rápido y que por ende nadie busque hacerlo de otra forma, sino hacerlo a través del método legal y único que tendría que regir en este país. ¿Quiénes son los que pueden adoptar? ¿Únicamente matrimonios, parejas constituidas? Antes eran los matrimonios. Hoy con el nuevo código se ha cambiado y pueden adoptar aquellas personas que se encuentren también en unión convivencial, es decir, lo que antes eran los concubinatos, o los que estuvieran en matrimonio, o personas solas. Tengamos en cuenta que ahora la unión convivencial o el matrimonio no es solo de un hombre y una mujer, sino también de parejas del mismo género, o sea que ellos también van a estar incorporados a la posibilidad de adoptar. Es decir, que las parejas de un mismo género, las personas solas y los matrimonios pueden adoptar. Incluso si uno estuviera casado y luego se separa de hecho, también puede adoptar, ¿sí? O si se ha iniciado el trámite de adopción estando casado en unión convivencial y después se provoca el divorcio, también puede proseguirse con ese proceso de adopción. Entonces la ley ha ampliado mucho el espectro y ha incorporado la figura de la adopción por integración, que se llama, que es la adopción del hijo del cónyuge, ¿sí? O sea que una persona puede adoptar al hijo de la pareja con la cual convive. Que esto sería una adopción directa, ya no estás no tenés que estar en un registro, es algo que se provoca para integrar a la nueva familia, para que ese niño de otro no se sienta aislado del círculo familiar en el cual convive ahora su nueva familia. Llega una consulta, Vicky, dice, y para una familia que hace 12 años que tiene a un niño y no sale la adopción, 12 años, ¿por qué puede ser eso? Sí, ¿por qué puede ser? No sé, habría que ver el proceso en sí, cómo está iniciado el tema de la adopción, el juicio y demás. Por eso digo, antes las guardas se extendían mucho tiempo porque no eran impulsadas como corresponde y no se rastreaban como corresponde. Entonces, ¿qué pasaba? Vos imagínate que ese menor que está 12 años en guarda,
cuando realmente se hace el juicio de adopción, es imposible retirarlo de la familia. O sea, Claro. si en el juicio de adopción se demuestra de que esas personas no fueran capaces para adoptarlo, ¿cómo volvés para atrás 12 años? Es prácticamente imposible, es un desarraigo muy complejo. Entonces, es lo que se daba y es lo que se intenta con este cambio en el código, que no se dé más, que esa guarda sea provisoria, chica, 6 meses, corta, para que no se produzca este lazo emocional con la familia. Imagínense que un menor que es recibido en guarda, también tienen esos papás o futuros padres o padres expectantes, como uno quiera llamarle, decidir sobre el colegio, se lo presentan a su familia, se incorpora un núcleo, que si esa incorporación es tan extensa como la consulta de 12 años, después, ¿de qué sirve el juicio de adopción donde yo vaya a probar que soy bueno o no soy bueno como papá o como mamá para tenerlo? Claro. Es ilógico, porque no le puedo decir después de 12 años a un menor, no, tus padres no son lo suficientemente, o quienes vos tuviste como padres durante 12 años no son lo suficientemente buenos para tenerte. Y al momento de decidir también se le consulta al niño. Sí, ahora sí. Se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta su opinión y necesariamente su consentimiento a partir de los 10 años. Entonces hay una diferencia marcada a partir de esa edad, porque previamente se lo escucha, pero después de esa edad se requiere su consentimiento. O sea, si él dice, no quiero ser adoptado por esta familia, no va a pasar el proceso de adopción. Bien. Nos consulta, no sé si tiene que ver también con el tema, pero dice en cuanto a la tenencia de los niños en caso de separación. No está relacionado con no está esto. relacionado, porque básicamente todo lo que es responsabilidad parental, cuidado personal, no entra en el código. Y no entra en niños que tienen papás. La adopción es para... ¿Pero entran estos cambios también en el código? Sí, que ustedes lo han tratado al tema anteriormente. El tema de responsabilidad parental y de cuidado personal, ingresan los cambios. Después, si quieren, lo vemos de nuevo. Perfecto. Bueno, con respecto a la fertilización asistida. ¿Me dejás aclarar dos cosas de adopción que cambiaron, que son también importantes? ¿Cuáles? Una, que bajó la edad. Antes tenías que tener mínimo 30 años para poder adoptar, y ahora te necesitas 25, ¿sí? Por lo menos uno de los dos de la pareja, si no es una pareja, una persona sola, uno de los dos de la pareja tiene que ser mayor de 25 años. O sea que el otro puede ser menor. Sí. Y también se bajó la edad entre el adoptante y el adoptado. De antes se necesitaban 18 años y ahora es 16 años. La diferencia de edad entre la persona que va a ser adoptada y aquella que pretende adoptar. Bien. ¿Sí? 16 ahora. Exactamente. Entonces todas estas flexibilizaciones son buenas. Sí. Lo que no sigue vigente es que no pueden adoptar el abuelo al nieto, el hermano al hermano, porque la ley entiende que eso ya va por otro vínculo de familia, que no es necesaria la adopción. ¿Sí? O sea que si un menor queda sin sus papás, puede quedar a cargo del abuelo. Puede quedar a cargo del abuelo, pero no va a ser, claro, no va porque se desvirtúan los vínculos familiares. Ya dejaría de ser el abuelo para pasar a ser el padre. Entonces, eso sigue vigente y no es posible hacerlo. ¿Sí? En la práctica, porque decíamos, esto es lo teórico, en la práctica, con este tiempo de la nueva ley, ¿se han visto algunos cambios? ¿Se ven algunos cambios? No, todavía no, porque es muy pronto. Sí se ve en el cambio en el ingreso al registro único de adopción, que han ingresado más personas, dado que ha disminuido la edad. Sí. Eso no solo ha disminuido la edad, sino que han ingresado, el tema de las parejas homosexuales. Eso también ha permitido que se hayan ofrecido o abierto el abanico en cuanto a los oferentes o a los aspirantes a adoptar. Entonces hay cambios. Eso sí ha cambiado, sí, en eso se ha visto el cambio. En el tema de los procesos judiciales propiamente dicho, todavía no, estamos recién a 30 días, ni siquiera los plazos mínimos que establece la ley están cubiertos, o sea que no, todavía no, pero probablemente en un corto plazo sí se vea el cambio. Que tendría que ser así, ¿no? No siempre es de lo teórico a lo práctico, pero lógico en este sería caso que sea. Sí, porque básicamente lo que el código ha receptado lo que ha dicho lo que ha estado diciendo la jurisprudencia. Entonces, básicamente es la aspiración que tenía todo el sistema que se interviene en adopción de que esto pasara. Entonces, ya al tener la ley que avale, es como
que no hay excusas ya para que no se haga esto y para que realmente no se flexibilice el tema. En este tema era muy necesario. En este tema era muy necesario, pero siempre teniendo presente el interés superior del niño, ¿sí? O sea, siempre se van a tener los cuidados de quiénes van a ser los que van a recibir ese niño, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Sí. Es peor entregarlo a una familia que le perjudique que el menor todavía quede en estado de adoptabilidad, ¿sí? Entonces eso, primero, el niño como un sujeto de derecho y como interés primordial de que él tenga una familia y no de que alguien cumpla o sacie su ansiedad de ser padre. Entonces la mirada cambia y hace que con ello cambie todo el contexto, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la fertilización asistida? ¿Cuáles son? Bien, en el tema de fertilización asistida, si bien sigue vigente la ley, el código introduce una reforma muy importante que habla de la voluntad procreacional, es decir, quién ha tenido la intención de ser padre, ¿sí? Porque antes solamente podían ser progenitores quien tenían un vínculo genético con una persona. O sea, que en el tema de fertilización asistida, si bien vos tenías un donante anónimo, era hijo de la persona que había dado a luz o del que había donado el esperma. No se producía esto de la voluntad procreacional. Y se producían casos aislados, pero que fueron muy importantes, como por ejemplo, un matrimonio tuvo hijos por este método y posteriormente, cuando se divorcian, el padre impugna la paternidad porque dice, yo no presté el material genético para que fuera mi hijo, entonces no es mi hijo. Y quedaban completamente desprotegidos. En cambio ahora el código dice que progenitor es aquel que ha tenido la voluntad de ser padre. No quien donó el material genético. No quien donó el material genético, necesariamente, estamos hablando, sí. Entonces, esto cambia porque significa que van a poder ser padres, por ejemplo, en el tema de parejas homosexuales, no solamente la mujer que dio a luz, sino la mujer que es su compañera de vida también va a ser considerada progenitora. O no solamente el hombre que donó el material genético, sino también ambos. Entonces, por eso habla de progenitor, por ejemplo, se cuida hablar de progenitor y no de padre y madre como hablaba antes, porque puede ser de parejas homosexuales en este caso. Entonces, este cambio determina y es muy importante en el tema de buscar quiénes son los progenitores, ¿sí? Ya no solamente el que haya prestado el material genético, ¿sí? En consecuencia, sí o sí tiene que haber un consentimiento para prestarse a las técnicas de fertilización asistida. O sea, las técnicas de fertilización asistida, tengamos en cuenta que dice la ley, que es aquella forma de buscar el embarazo mediante asistencia médica. ¿Sí? Bueno, entonces, no solamente necesitamos el material, sino necesitamos el consentimiento. ¿Antes no era así? No, antes no hablaba expresamente del consentimiento. Entonces, por ejemplo, se elimina la posibilidad de que se hayan congelado óvulos o espermatozoides y se utilicen post-mortem. O sea, que vos te hagas la fecundación, por ejemplo, in vitro, la inseminación artificial con esperma congelado o óvulos congelados y se produzca un nacimiento post-mortem de una persona. ¿Eso no se puede? Post-mortem. Ahora no se puede. Porque el consentimiento tiene que ser en el momento. Porque el consentimiento tiene que ser en el momento. Es más, ese consentimiento se puede revocar hasta el momento de la implantación. O sea, hasta que ese embrión se ha implantado, la persona puede revocar su consentimiento actualmente. ¿Sí? Eso antes no estaba previsto. Entonces, esos cambios hacen que también el código prevea la posibilidad de que la persona que nace por esos métodos pueda acceder a la información de su material genético. ¿Sí? El acceso habla de dos tipos de acceso. Uno, que es un acceso irrestricto, que es simplemente relacionado con los datos genéticos, los datos no identificatorios, que son por cuestiones de salud. O sea, a mí me pasa algo el día de mañana y yo puedo acceder a la información de quién donó ese esperma o el óvulo para decir, bueno, esa enfermedad viene, es antecedente, necesito tal cosa. Y específicamente la del dato identificatorio, es decir, de ver quién proveyó ese material, que ya va a ser mediante una petición fundada por resolución judicial.
Eso, si bien el código lo prevé, debemos tener en cuenta que todavía, si no hay una reglamentación que establezca un banco de información de los proveedores de material genético y demás, va a ser no muy factible de llevar a la práctica. Entonces, bueno, creo yo que posteriormente se va a dar una reglamentación en este sentido. Eso, digamos, que es el cambio más importante en cuanto a fertilización asistida. ¿Sí? El tema de la voluntad procreacional, que ahora ya progenitores no son solo quien aportan los materiales genéticos, sino también, importante, quien da su voluntad de ser padre. O sea que si un matrimonio o una pareja en unión convivencial deciden tener hijos y pese a alguno de los dos no aportar el material, pero sí brindar su voluntad, son padres, son progenitores y no pueden después impugnar esa filiación. ¿Sí? Victoria Soldano, muchas gracias. Un gusto.